Las hipótesis de riesgo son aquellas en definitivas que afectan de manera estructural a nuestro negocio. Así que vamos a identificar cuáles son las más importantes. Steve Blank nos dio alguna serie de pistas para identificar cuáles son las más críticas para los emprendedores. La primera es el tamaño del mercado. ¿Estás conmigo de acuerdo que si resulta que tu tamaño de mercado es más pequeño de lo que a priori pensabas que era, estás ante un negocio que puede ser muy pequeñito aunque tengas éxito? Digamos que esto es una hipótesis de riesgo enorme, porque lo peor que nos puede ocurrir es tener éxito y aún así no tener un negocio. Es muy importante validar el tamaño de mercado y es muy importante validar cuál es el tamaño de mercado que tenemos a priori en nuestro negocio, aunque tengamos en este momento muchos supuestos que no tenemos confirmados. El segundo contexto de hipótesis de riesgo es el segmento de clientes, el problema del cliente. ¿Estás conmigo de acuerdo que si resulta que al final el cliente no tiene el problema que tú suponías que tenía, o por lo menos no es tan crítico o no es tan importante en su vida como tú suponías, estás ante algo horrible, que es empezar a resolver un problema que no le importa a tu cliente? Es muy importante que identifiquemos esto lo antes posible y entendamos que el problema que queremos resolver es crítico y es muy importante para el cliente al cual nos dirigimos. Deberíamos validar todo esto mucho antes de fabricar nuestro producto o servicio. El tercer contexto de hipótesis de riesgo es la propuesta de valor, la solución. ¿Estás conmigo de acuerdo que si mi solución no resuelve el problema como yo estaba suponiendo o como creía que podía resolverlo, estamos ante una situación de riesgo enorme? Pero nuestro gran problema es que no podemos fabricar la solución completamente. Tendremos que hacer una solución mínima y viable para medir un comportamiento del cliente que a priori nos dé pistas que nos puedan ayudar a entender si realmente estamos resolviendo el problema o no. Esto es una cosa que vamos a resolver en los siguientes módulos y veremos lo importante que es hacer experimentos que podamos simular el servicio pero no construirlo, o simular el producto pero no construirlo. Así que ya sabes, el tercer contexto básicamente son las hipótesis con respecto a la solución. Pero tenemos más hipótesis, por ejemplo las hipótesis con respecto al canal. ¿Estás conmigo de acuerdo que entregar el producto o servicio a tu cliente no es nada sencillo? Hay una cosa que se llama coste del canal y no todos los canales están dispuestos a entregar tu producto o tu servicio. Es muy difícil que un gran retailer te permita poner tu producto en un lineal. Hay que negociar con ellos y sus negociaciones siempre son muy complicadas. Y también es muy difícil un canal online. Lógicamente, montar un e-commerce no es solo construir el e-commerce y la página web. Es mucho más complicado, hay que generar tráfico y el tráfico no es fácil y tampoco es barato. Así que tenemos también una serie de hipótesis con respecto al canal de distribución. Pero también tenemos hipótesis con respecto al tipo de mercado. Existen 4 tipos de mercados en los cuales una startup está trabajando. El primer tipo de mercado es el mercado nuevo, un producto nuevo en un mercado que todavía no ha crecido, no existe. El segundo son los tipos de mercado existentes, productos que existen en mercados que existen. También tenemos los mercados resegmentados, es decir, encontrar un nuevo producto en un mercado que existe. Y por último, los mercados clon, que básicamente es encontrar un nuevo mercado en un producto que existe y que podemos ajustarlo a estas nuevas necesidades que tiene el mercado. En cualquier caso, ya tengamos un segmento o un tipo de mercado nuevo, existente, resegmentado o clon, tenemos que tomar la decisión, porque no es lo mismo encontrar un producto en un mercado que no existe y no hay tracción, ni siquiera hay clientes, a un producto que está en un mercado que está maduro y que existe. Así que tenemos hipótesis de riesgo con respecto al tipo de mercado. Pero tenemos más hipótesis de riesgo con respecto, por ejemplo, a la captación de clientes. ¿Estás conmigo de acuerdo? Que si no sabes cómo captar tu cliente o cuál es tu hoja de ruta de venta hacia tus clientes, tienes una hipótesis de enorme riesgo que tendrás que validar lo antes posible. Pero también tenemos hipótesis de riesgo con respecto a los socios clave. Es fácil determinar que queremos este tipo de aliados estratégicos en nuestro negocio, pero que habrá que llegar a acuerdos con ellos y habrá que firmar contratos con ellos que en muchas ocasiones será muy difícil de acordar. Y también tenemos hipótesis con respecto al modelo de ingresos. Los precios y la forma de monetizar también es algo muy difícil de validar en una primera instancia, pero tendremos que hacer experimentos para validar y encontrar cuál es el mejor precio en un contexto en el cual todavía no conocemos cuál es el modelo, ni siquiera de ingresos. Así que ya has visto muchísimas hipótesis de riesgo con respecto al segmento de clientes, a la propuesta de valor, al canal de distribución, al tipo de mercado, al tamaño de mercado, a diferentes contextos que tendremos que definir y aterrizar después en nuestro modelo. El ejercicio que te voy a poner en el siguiente vídeo es que aprendas a encontrar estas hipótesis de riesgo en los diferentes bloques de tu lienzo de modelos de negocio, y poniendo tu lienzo al lado cojas una plantilla y empieces a redactar cuáles son las hipótesis que tienes ahora mismo en tu contexto de emprendedor.